Frida Kahlo no está en el Louvre, pero está en tu tote bag. No cuelga en los pasillos del MoMA, pero adorna la funda de tu celular. Frida está en stickers, en memes, en agendas de autoayuda. Frida está en la Barbie. Frida está en la pared de tu cafetería hipster favorita, al lado de una frase que probablemente nunca dijo. Frida a estas alturas no necesita pinceles, le basta con ser imagen. Frida Kahlo ha sido domesticada, neutralizada, convertida en ese tipo de figura que se puede vender en papel reciclado, que combina con un brunch vegano y con un curso online de autoconocimiento creativo. Y sin embargo, ella fue todo lo contrario. Fue lo que no se puede colgar sin que incomode, lo que no se puede mirar sin estremecimiento. Hoy su rostro adorna cuadernos, pero durante años fue el rostro de una mujer quebrada, literalmente por el dolor físico. Una mujer que vivió con una columna rota, con más de 30 operaciones, con corsés de yeso pintados como campos de batalla. Una mujer que pintó camas, lágrimas, espinas, abortos, úteros abiertos y corazones desgarrados. Todo eso con una frontalidad que aún incomoda, aunque venga ahora envuelta en celofán de diseño. Frida es citada por influencers, por activistas de medio tiempo, por diseñadores que la convierten en ícono de la moda sin saber que usaba la ropa tehuana para desafiar al colonialismo, no para combinar colores en Pinterest. Es exaltada como símbolo de libertad sexual por quienes ignoran que fue bisexual en un país profundamente conservador. Es invocada como musa del amor romántico, sin recordar que amó a Diego Rivera como se ama un incendio, a sabiendas de que todo se desmorona. Se le proclama feminista, sin reconocer que fue feminista cuando dolía hacerlo, cuando implicaba escupir sangre, desafiar cánones y no maquillar la rabia. En el altar contemporáneo del arte fácil de digerir, Frida brilla, sí, pero brilla como brillarían los huesos blanqueados de algo que alguna vez tuvo carne. Nos gusta su imagen, pero no nos gusta su verdad. Nos inspira su figura, pero nos aterra su intensidad. La aplaudimos mientras la diluimos en decoración. Y por eso estamos aquí, no para celebrarla, sino para recuperarla, para despejar el humo del mito y recordar que antes de ser ícono, Frida fue una mujer que dijo lo que no se decía, pintó lo que no se mostraba y se negó hasta el último trazo a hacer una versión decorativa de sí misma. El 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo se subió a un autobús y lo que siguió fue un choque brutal que no solo le fracturó la columna vertebral, la pelvis, las costillas y la pierna derecha, sino que también le fragmentó la vida en un antes y un después imposible de ignorar. Durante años, su cuerpo fue un campo de guerra. Escayolas, hierros, morfina, bisturí, cirugías experimentales, tratamientos invasivos, camas convertidas en prisión. Y sin embargo, desde esa prisión ella inventó su lenguaje. Mientras el mundo le imponía el silencio del convaleciente, ella respondió con pintura. Pintó desde la inmovilidad, desde el sufrimiento, desde el límite, pero lo hizo con un gesto de desafío, no de sumisión. Cada cuadro donde aparece sangrando, desollada, abierta en canal, no es una súplica, ni es un lamento, es una declaración. Un cuerpo fracturado no es un cuerpo inútil. Un cuerpo que duele no es un cuerpo silencioso. Frida convirtió esa fragilidad en manifiesto. Y ese manifiesto no era ni decorativo, ni optimista, ni fácilmente digerible. La columna rota, por ejemplo, no es solo la manifestación de su dolor físico. Es la construcción simbólica de una mujer que se niega a dejarse reducir por la ruina. Sin esperanza no es una metáfora sobre estar triste, es una pintura literal de la violencia médica y alimentaria que vivió. El venado herido no es un ejercicio de autoficción, es un retrato de cómo la vulnerabilidad se vuelve identidad. Lo radical es que Frida se mostró, y se mostró sin suavizar. No embelleció las cicatrices, no romantizó la discapacidad, no escondió ni la sangre ni la rabia. Y lo hizo en una época y en un entorno que exigía todo lo contrario. Mujeres contenidas, estéticas agradables, emociones recortadas. Hoy se la reivindica como un símbolo de fortaleza, pero conviene no olvidar, esa fortaleza no era abstracta, era física, era literal, era dolor transformado en lenguaje visual que no pedía permiso para ocupar espacio. Frida no solo pintó cuerpos, pintó lo que los cuerpos callan, y con eso se adelantó décadas a los discursos que vendrían después. Frida Kahlo conoció a Diego Rivera cuando ella tenía 21 años y él 42. Ella era una pintora emergente, él un muralista colosal, que ya era considerado monumento nacional y que vivía como tal. Desde el primer momento, su relación fue una ecuación con demasiadas incógnitas y aún más explosivos. Diego le llevaba así 20 años, pero además media tonelada de ego y una reputación de mujeriego casi mitológica. Frida, en cambio, le ofrecía algo que ninguna de sus amantes le había dado, un reflejo feroz, una admiradora crítica,
una fuerza capaz de sostenerlo y de empujarlo por las escaleras si hacía falta. Se casaron en 1929, se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar un año después. Durante esos años hubo amor, hubo infidelidades, hubo reconciliaciones, hubo insultos, hubo respeto artístico, hubo traiciones cruzadas, pero sobre todo una intensidad que rozaba lo operístico. Diego engañó a Frida con docenas de mujeres, incluyendo, para más joda, a su hermana, Cristina. Frida respondió con sus propios vínculos amorosos, hombres, mujeres, todo lo que pudiera devolverle el sentido de control sobre su deseo. Y sin embargo, más allá del drama, algo los unía en el plano más profundo: el arte y la política. Se admiraban mutuamente, se influenciaban, se saboteaban, se protegían. Ella decía que Diego era el segundo accidente de su vida. Él decía que Frida era la más grande pintora del siglo XX en cualquier estilo o escuela. Pero esa frase, que suena tan generosa, también encierra algo de condescendencia. Porque aunque Diego impulsó su carrera, muchas veces también la eclipsó. Era el artista famoso, el genio reconocido. Ella para muchos fue mucho tiempo simplemente la esposa de Rivera, que también pintaba. Tuvieron que pasar décadas para que ese lugar se invirtiera. La relación entre Frida y Diego es el epítome del amor que arrebata y fractura. Un amor que no se explica con frases de autoayuda ni se acomoda bien en campañas publicitarias. Y si hoy se lo recuerda como una pareja legendaria, conviene no olvidar que esa leyenda se escribió con traiciones, gritos, abortos, separaciones y cuadros donde ella aparece abierta en dos, llorando mientras sostiene al Diego, niño que nunca pudo parir. En otras palabras, fue un matrimonio, sí, pero también fue una guerra. Y en esa guerra ambos sobrevivieron, pero no salieron indemnes. Frida Kahlo se pintó a sí misma más de 50 veces. Y no fue por egolatría, como muchos dijeron, condescendientes siempre, sino por necesidad. Me pinto a mí mismo porque soy a quien mejor conozco, decía, aunque en realidad lo que conocía mejor era el abismo que la habitaba. Sus cuadros no son espejo ni son decorado, son autopsias simbólicas. Cada elemento que aparece en ellos está ahí para contar algo que no podía explicarse con palabras. Espinas clavadas, lágrimas que no se disimulan, cejas que no se depilan para agradar, monos, colibríes, corazones expuestos, vestidos indígenas, cuerpos abiertos, fetos flotantes. Todo forma parte de un vocabulario íntimo y feroz. Frida no construyó una estética, construyó un sistema de símbolos con los que le gritaba al mundo quién era, qué sentía y qué le dolía. Y lo hizo sin suavizar, sin embellecer, como exigiendo que el espectador no mirara, que atestiguara. El autorretrato para Frida no fue una forma de eternizarse, fue una forma de control. En un cuerpo que se le escapaba se reapropió de su imagen. Se la dibujó, se la reconstruyó, se la enfrentó. Y a diferencia de tantos artistas, no se pintó desde la distancia o desde la fantasía. Se pintó desde la carne viva, desde lo no pintable, lo tabú, lo sangrante. Pintó abortos, intervenciones médicas, depresión, impotencia, espera. Pero lo hizo con una belleza brutal, que incomoda más por honesta que por cruda. En un mundo donde la representación femenina estaba dominada por hombres que idealizaban o sexualizaban, Frida se representó con libertad y contradicción. Eso, aunque ahora esté impresa en millones de bolsos, sigue siendo profundamente subversivo. Hay una Frida que se vende en Amazon, una Frida en forma de taza, de rompecabezas, de vela aromática. Hay una Frida con orejas de Mickey Mouse, otra en emojis, otra tatuada en pieles que jamás han pisado un museo, y eso no es nuevo. La maquinaria del capitalismo tiene esa capacidad, convertir cualquier símbolo en souvenir. Pero lo de Frida tiene una capa extra de ironía. Porque si hubo un artista que vivió en oposición al consumo, al colonialismo, al imperialismo cultural, fue ella. Frida era comunista, fue militante incluso. Firmaba sus cartas con salud y revolución. Colgaba retratos de Lenin y Marx en su casa. Recibió a Trotsky en su comedor. Usaba vestidos tehuanos no por estética, sino por posicionamiento político. Criticaba el imperialismo estadounidense sin rodeos. No posaba a la cámara, desafiaba con la mirada. Y sin embargo ahí está, en las vitrinas de tiendas de aeropuerto, sonriente, domesticada, multiplicada, una Frida sin rabia, una Frida sin sangre, una Frida para todos los públicos. Esta paradoja es tan grande que duele. Una mujer que denunció el machismo ahora aparece en camisetas fabricadas por empresas que pagan sueldos miserables a otras mujeres. Una artista que cuestionó los estereotipos de belleza ahora es retratada como una muñeca estilizada, con pestañas postizas y cintura de avispa. Una feminista radical reducida a eslogan para campañas de cosmética.
una enferma crónica convertida en icono del bienestar. La industria no la ignoró, la convirtió en catálogo. No se la censuró, se la trivializó. Y ese es el nuevo mecanismo de control. Antes se quemaban las obras, hoy se imprimen en tazas. Antes se silenciaban las voces, hoy se licencian. Porque cuando una figura incomoda hay dos caminos, o se la combate o se la absorbe. Y el sistema, que ya no quema brujas, pero sí las vuelve tendencia, eligió absorberla. En esa absorción, Frida perdió filo. El marketing ha hecho lo que ni el dolor ni los críticos lograron: volverla inofensiva. Frida se ha convertido en una marca. Y eso plantea una pregunta bien incómoda. ¿Puede una figura revolucionaria sobrevivir al merchandising? ¿O toda rebeldía termina absorbida por el sistema que dice enfrentar? Decir que Frida Kahlo fue feminista es tan correcto como insuficiente. Sí, absolutamente fue feminista, pero no como lo es una camiseta con un eslogan o una publicación en Instagram el 8 de marzo. Frida fue feminista cuando implicaba riesgo, exclusión, castigo. Lo fue en un país conservador, en una clase social que esperaba otra cosa de las mujeres y en un mundo del arte dominado por hombres que la infantilizaban o de plano ya la ignoraban. Fue feminista con el cuerpo, con su decisión de mostrarse sin filtros, sin retoques, sin miedo, con su negativa a embellecerse para agradar, a callar para encajar, a suavizarse para ser aceptada. Fue feminista cuando eligió amar a quien quiso, cuando sostuvo su deseo como una bandera, cuando se declaró dueña de su placer, aún desde un cuerpo mutilado. Fue feminista cuando pintó úteros abiertos, partos fallidos, cuerpos en dolor y los exhibió en galerías que esperaban naturalezas muertas o paisajes exóticos. Frida desobedeció todos los mandatos, de belleza, de maternidad, de silencio, y por eso la incomodaron tanto, por eso la aplauden ahora, cuando ya no puede responder. Porque una mujer que grita en vida incomoda. Una mujer que se transforma en póster, en cambio, se vende. Hoy se le reclama como ícono feminista, pero muchas veces sin entender por qué. No fue teórica, no fue académica, no escribió tratados, pero vivió con una coherencia brutal. Habló desde el dolor, desde el deseo, desde el lugar donde se rompe la norma, y lo hizo sin pedir disculpas. Eso es lo verdaderamente radical de Frida. No que pintara cejas unidas, no que se pusiera flores en el pelo, sino que se permitiera existir en un mundo que prefería que las mujeres fueran suaves, silenciosas y agradables. Ella fue todo lo contrario. Frida Kahlo no solo fue una pintora mexicana, fue en muchos sentidos la pintora de México. Y sin embargo, su relación con la identidad nacional fue tan visceral como estratégica, tan instintiva como política. Ella vestía trajes tehuanos no como disfraz, sino como una declaración de principios. Hablaba de la mexicanidad no como un concepto abstracto, sino como algo que se podía portar en la piel, en el pelo, en la comida, en el acento. Decoró su casa con calaveras, con exvotos, con artesanías indígenas, con animales autóctonos, no para complacer al turismo, sino para reivindicar un México profundo, mestizo, insurgente. En un mundo donde lo europeo era símbolo de prestigio, Frida eligió lo totalmente opuesto. Celebró al maíz, no al caviar. Celebró la milpa, no al mármol. Celebró la ceja negra y cerrada, no al trazo refinado del pincel francés. Su obra está llena de símbolos nacionales: el nopal, el mono, el venado, la bandera, los colores de la tierra, pero ella no los usó como postal, los usó como carne de su propio discurso. Frida no representó a México, ella fue México, o al menos una versión subversiva de México, una que no pedía permiso, una que mezclaba lo indígena con lo moderno, lo trágico con lo festivo, lo sagrado con lo carnal. Y ese es el punto clave. Frida no fue una embajadora institucional del folclore, fue una agitadora del sentido. Ella reconfiguró lo que significaba ser mexicana, en una época en la que las mujeres eran vistas como custodias pasivas de la tradición. Ella toma esa tradición, la retuerce, la mezcla con sangre, con sexo, con política y las devuelve convertidas en arte. Hoy en la Casa Azul se exhiben sus vestidos como si fueran reliquias, pero lo que debería exhibirse es el gesto detrás, el gesto de una mujer que entendió que el cuerpo también es bandera y que vestirlo podía ser una forma de insubordinación estética. Frida no fue una turista en su propia cultura, fue una constructora feroz de su identidad. Y en ese proceso convirtió lo personal en colectivo y lo cotidiano en símbolo. Por eso, cuando hoy la vemos en altares, desfiles o exposiciones, no basta con celebrar su paleta de colores. Hay que entender que para ella, cada color tenía filo. Frida pintó mucho. Pintó lo indecible,
Pintó lo que nadie se atrevía a mostrar, pero también dejó zonas en sombra, lugares que por decisión o por límite no aparecieron nunca en sus cuadros. No hay en su obra un cuestionamiento frontal a los privilegios de clase que tuvo. Frida era hija de una familia acomodada, creció en la Casa Azul, que hoy es museo, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, un privilegio reservado a unos pocos. Y aunque su discurso fue político, pocas veces se interrogó a sí misma desde ese lugar. Era revolucionaria, sí, pero ¿desde qué plataforma? Militó en el Partido Comunista Mexicano con pasión. Colgó retratos de Lenin y Marx en su casa. Firmaba sus casas, como dije, con Salud y Revolución, pero esa fidelidad ideológica convivió con ciertas contradicciones. Mantuvo un montón de amistades dentro del medio artístico burgués. Se relacionó amorosa y sexualmente con figuras que no necesariamente compartían esa militancia. E incluso tuvo actitudes que hoy podrían ser vistas como problemáticas desde una ética de izquierda. Tampoco hay en sus pinturas una representación amplia de lo colectivo. Su obra es profundamente introspectiva, centrada en el yo, en el cuerpo, en su historia, y aunque eso es poderoso, también limita. Hay ausencias que son notorias: obreros, campesinos. No hay otras mujeres más allá de sí misma, por ejemplo. Su feminismo sí fue encarnado, pero poco articulado en lo comunitario. También fue ambigua su relación con la maternidad. Pintó varios cuadros sobre abortos, sobre pérdidas, pero no hay una reflexión clara sobre el deseo o no de ser madre. Se ha querido leer en sus obras una postura clara, pero lo cierto es que hay contradicción, ambivalencia, heridas no cerradas. Y eso, lejos de ser un defecto, es una muestra más de su humanidad. Incluso su relación con Diego Rivera es en términos ideológicos una zona difícil. Rivera fue un montón de cosas: su amor, su maestro, su verdugo emocional, y pese a las infidelidades constantes, Frida lo volvía a elegir. ¿Era eso debilidad o subversión desde lo íntimo? ¿Puede una mujer ser feminista y al mismo tiempo amar a un hombre que la hiere? Frida no resolvió esa tensión, la vivió y la pintó. Frida no fue ni santa ni mártir. No fue perfecta. Y esa es tal vez su mayor virtud, porque en un mundo que exige coherencia total a las figuras públicas, ella encarna la potencia de la contradicción. Y si vamos a recuperarla del merchandising, también tenemos que recuperarla con sus sombras, con sus omisiones, con sus límites. Para Frida Kahlo, la muerte no era ni final ni amenaza, era una presencia constante. La conoció temprano, en la infancia, cuando una epidemia de polio la dejó con secuelas. Luego la volvió a enfrentar de frente a los 18 años, cuando aquel accidente la dejó partida. Y desde entonces la cargó como quien carga una sombra fiel, a veces detrás, a veces encima, pero siempre cerca. La muerte no aparece en su obra como algo que se teme, aparece como algo con lo que se conversa. No es tragedia ni es tabú, es una figura más en el teatro de su vida. Calaveras que sonríen, corazones que sangran, vidas que se escurren en vasos. Todo en Frida está teñido de esa conciencia de lo finito, pero también de lo que sigue latiendo a pesar de todo. En su imaginario, la muerte no es occidental, no es negra, no es lúgubre, no es silenciosa. Es la muerte mexicana con flores, con fiesta, con colores que desobedecen al luto. Es una muerte que se sienta a la mesa, que se retrata, que se viste de gala. Frida pintó muchas veces a la muerte, pero nunca como rendición. Su relación fue íntima, casi ritual. Porque ella no solo murió muchas veces simbólicamente, también anticipó su muerte real, como quien la aborda con tiempo. En su última pintura, Viva la vida, escribió esa frase con frutas rojas. Una declaración casi burlona, casi escandalosa, para alguien que había pasado la vida entre hospitales y morfina. Pero quizás por eso mismo, porque solo quien ha mirado a la muerte a los ojos puede decir esas palabras sin ironía. Frida sabía que moriría joven, y lo supo con la lucidez de quien ya ha vivido demasiado. Y sin embargo nunca se retiró del escenario. Siguió pintando en la cama, siguió yendo a manifestaciones en silla de ruedas. Siguió escribiendo, siguió maldiciendo, siguió riendo, siguió llorando. Y cuando finalmente la muerte vino, no encontró una mujer derrotada. Encontró una mujer lista. Una mujer que la había pintado, desafiado y hasta vestido con flores. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Y durante mucho tiempo fue poco más que una nota al pie en la biografía de Diego Rivera. En los libros de arte aparecía como la esposa pintora, la excéntrica con corsé, la mujer que habría sufrido mucho. Su obra, intensa y profundamente personal, era vista con recelo por un mundo que aún desconfiaba del yo como materia artística. Pero algo cambió. A partir de los años 70, artistas feministas como Judy Chicago, Jenny Holzer, Ana Mendieta o Tracy Emin comenzaron a verla como una precursora. Frida, sin haber militado en el arte conceptual, ya había hecho de su cuerpo una instalación permanente, de su dolor una performance continua,
de su sexualidad una afirmación pública. Sin saberlo, había trazado un camino que otras seguirían. Su influencia no se limita a la estética, es conceptual, es existencial. Frida nos enseñó que el cuerpo no solo se representa, se habita, se denuncia, se inscribe en el lienzo con toda su carga de historia y trauma. Que la política puede estar en una ceja sin depilar, en un útero sangrante, en una columna rota. Su legado también es histórico. Ella logró invertir la balanza. Durante décadas, dijimos, vivió a la sombra de Diego Rivera, acompañándolo en sus inauguraciones, en sus murales, en sus homenajes. Y hoy Diego descansa en la rotonda de los hombres ilustres. Sin embargo, es Frida quien cuelga en los dormitorios adolescentes, quien protagoniza retrospectivas en París, en Berlín, en Tokio, quien inspira editoriales de moda, libros infantiles y tesis doctorales. Esto no es solo justicia poética, es un síntoma del mundo que cambió. Un mundo que por fin puede mirar su obra y entender que no es un diario visual de una mujer dolida, sino un manifiesto feroz de autonomía, de deseo, de dolor y de contradicción. Frida después de Frida no es una marca, es una pregunta incómoda que nos desarma, que insiste, una que dice ¿hasta dónde podemos mostrar quiénes somos? ¿Y quiénes tienen derecho a hacerlo sin pedir permiso? Frida Kahlo ya no está, pero tampoco se ha ido. Habita en cada artista que decide mostrarse rota sin pedir disculpas. En cada cuerpo que exige ser visto con sus cicatrices, no a pesar de ellas. En cada mujer que elige narrarse a sí misma sin edulcorar el dolor, sin pedirle permiso al canon. Nos dejó un archivo de cicatrices, una autobiografía sin palabras, una serie de cuadros que aún hoy desafían al espectador, incomodan al decorador de interiores, irritan al historiador que quisiera clasificarlas sin contradicciones. Frida no pidió permiso, no maquilló la herida, no buscó agradar, no suavizó su rabia para entrar en la galería, ni su deseo para entrar en la historia. Pintó como vivió, sin red, sin anestesia, sin traducción. Y por eso, aún envuelta en marketing, aún reducida a imagen, sigue inquietando. Su rostro adorna agendas, camisetas y tazas, pero lo que desafía está en otra parte. En la forma en la que convirtió su cuerpo en manifiesto. En cómo le plantó cara al dolor sin ocultarlo. En cómo reivindicó lo femenino sin necesidad de suavizarse. Frida no fue perfecta, fue incómoda, fue inestable, fue desgarrada, fue rabiosa, pero fue también ferozmente coherente en este desorden. Asumió sus contradicciones como parte del paquete. Fue militante, pero fue contradictoria, fue fiel, pero fue errante, fue revolucionaria, pero fue burguesa y no pidió perdón por ninguna de esas tensiones. Y quizás ahí es donde reside su verdadera fuerza, en haber hecho del dolor una estética, de la incomodidad un lenguaje, del cuerpo una revolución, en demostrar que se puede hablar desde el yo sin caer en la trivialidad, que lo íntimo no es frágil, sino político. Frida ya no está, pero sigue siendo trinchera, y advertencia, y pregunta abierta, porque hay figuras que no se apagan, se transforman en faro, y Frida, con sus vendas, con sus cejas, con su furia y con su ternura, sigue alumbrando caminos que aún no hemos aprendido a recorrer del todo. Gracias.